acontecimiento que siempre se presenta en nuestras escuelas es que surgen los conflictos. Muchas veces nosotros pensamos que un conflicto es algo malo o que una persona conflictiva es alguien negativa, pero un conflicto es algo positivo. Un conflicto siempre va a estar presente en nuestra vida porque surge cuando tenemos alguna diferencia con alguna persona, en algún gusto o en alguna necesidad. Fue aquí donde yo me di cuenta de que era importante trabajar con los pequeños, cómo manejar los conflictos, porque nosotros como docentes generalmente les decimos qué hacer, pídele una disculpa, regrésale su lápiz, o nos guiamos por la norma, se aplica el reglamento, pero esto genera una sanción, pero realmente no se llega a la raíz del conflicto, y el conflicto está latente y puede volver a resurgir. Fue aquí donde yo me di cuenta que tenía que actuar de alguna manera distinta para no seguir repitiendo los mismos patrones. Decidimos hacer un rincón del diálogo. Este rincón era un lugar específico de nuestro salón, tenía un tapete y unos ositos de peluches. Igualmente los niños hicieron el reglamento. Lo importante de este rincón del diálogo era que se trabajara con la mediación. Cuando algunas personas no pueden resolver su problema por ellas mismas, se requiere de una tercera persona, es decir, un mediador. Esta tercera persona no va a dictar lo que se tiene que hacer, sino simplemente está allí para ayudar a las personas a encontrar una solución para que establezcan una mediación. Así que yo como docente mediadora lo que hacía era que generaba que los niños encontraran un espacio para solucionar sus problemas. Esto fue un trabajo arduo. Cuando se generaba un conflicto, por pequeño que fuera, yo les llamaba a los niños y primeramente les preguntaba si querían que fuéramos al rincón del diálogo. Ellos accedían. Para ellos al principio fue algo desconcertante porque no estaban acostumbrados a dialogar, sino que se les impusieran las reglas. Cuando yo les pedía que me dijeran qué era lo que pasaba, ellos decían, es que me pegó o me hizo esto, pero no trataban de ver qué era todo el contexto en el que había sucedido. Posteriormente, establecíamos las reglas. ¿Cuáles eran las reglas que creían necesarias para poder llegar a un acuerdo? Como escucharnos, respetarnos, pero también mencionaban por qué era importante escucharse y por qué era importante respetarse. Es decir, mi visión es importante, pero también es igual a la visión del otro. Comentaban después cada uno su visión, lo que sentían. También yo como docente mediadora intervenía si es que notaba que se empezaban a insultar o empezaban a elevar su volumen de voz. Yo les pedía que tomaran una pausa, que se escucharan, que se pusieran atención, hacía paráfrasis de lo que ellos decían. Después continuábamos tratando de buscar una solución. Esta solución surgía de ellos, yo no la imponía. Ellos simplemente decían, bueno, pues respetarnos, y yo les preguntaba, ¿respetarnos de qué manera? ¿Cómo podemos demostrar ese respeto? Después tratábamos de establecer un acuerdo. Este acuerdo surgía de los niños. Yo simplemente trataba de escucharlos y de que ellos se dieran cuenta de la importancia de seguir este acuerdo y se le daba un seguimiento. Estos trabajos fueron muy importantes para los niños tanto como para mí porque ambos nos enseñaron una nueva manera de trabajar. Fue un trabajo muy difícil porque se empezó desde el primer año y continuó hasta segundo año. Al principio los niños sentían como que no estaban muy seguros si querían trabajarlo de esta manera, pero poco a poco fueron sintiendo el gusto de hacerlo, se sintieron muy cómodos. Además, a lo largo del segundo año, los pequeños ya no solo recurrían a mí. Al principio venían y me decían, maestra, queremos ir al rincón, pero ya después ellos eran los mediadores. Tal vez no seguían el proceso de la mediación como tal, pero sí lo iban haciendo, o ellos mismos invitaban a sus otros compañeros, vamos al rincón si es que sentían que tenían que dialogarlo. A lo largo de todo este trabajo ya no requerían de un mediador, sino ellos llegaban a la negociación, es decir, entre ellos mismos podían resolver su conflicto, ya no necesitaban de una tercera persona. Esto fue algo muy grato tanto para ellos como para mí. Esta estrategia del rincón del diálogo fue muy importante tanto para los niños y niñas como para mí, porque a ambos nos demostró una nueva manera de resolver los conflictos, donde no teníamos que recurrir a la violencia, a los insultos, a los golpes, sino que podíamos manejarla de una manera pacífica y respetando los derechos de los demás compañeros. Fue un largo camino, pero es importante continuarlo porque los resultados son muy satisfactorios y nos enseñan que esto puede salir de los muros de nuestra escuela y puede llegar a la sociedad.